Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Cipriano Rudy y el día de hoy tengo un nuevo video para ustedes donde estoy muy feliz, muy feliz. Primeramente, quiero mandar agradecimientos primeramente a los youtubers que me ayudaron en todo proceso que ha pasado, ¿no? Primeramente, mi agradecimiento es para Romuald Fons. Luego, para quiero ser youtuber, que podrán ver aquí en pantalla. Luego también quiero saludar a J. La Pintado. Luego también quiero saludar aquí último abajo donde dice YouTube Studio. No sé cómo se llama ese canal, es de verdad. Muchísimas gracias de verdad a ustedes youtubers que me ayudaron a crecer mi canal de YouTube, a tener muchas visitas. Luego al final pues hay un montón de cosas, de verdad hay un montón de cosas, pero al final hasta generar ingresos, ¿no? Y ahora de paso a cobrar mi ganancia, porque hoy día domingo, no sé cuándo, domingo 22 de mayo, de verdad es mi primer pago de YouTube, donde hoy día voy a retirar ese dinero. No sé, otros dicen retirar, otros dicen cobrar, ¿no? Cuando hoy día lo voy a realizar, porque YouTube me ha pagado más de 1000 soles. Pero ¿cómo podemos confirmar esto? Quizás muchos me están preguntando que les estoy floreando, les estoy mintiendo, un clickbait, quién sabe, ¿no? Es real. ¿Quieres saber cómo esto? Un montón de información. Y, o sea, de verdad estoy muy feliz, de verdad. Lloré como, ¿no? Claro que sí. Y en este momento, luego de esto, donde vamos a acercar será a banco, será caja, y todo lo demuestro, ¿no? Más que todo les voy a demostrar que me dio un pago, ¿no? Así que ya volvemos, ¿eh? Vamos a ir a si es AdSense, como tengo en cuenta aquí. Bueno, aquí lo tengo guardado mis cuentas aquí. Así es. Entramos a Google AdSense, hacer clic en el enlace, listo. Y ya está cargando. Así es. Bueno. Ingresos estimados, bueno, del momento de ayer, aún no se sabe todavía. ¿Sabes por qué no me aparecen estos cuatro números que ven? Porque en este momento en cobrar. Si no voy a cobrar, lo mismo está. Una vez cuando voy a cobrar lo que tengo actualmente me ha depositado. Ya tengo ganancias 1639 soles, Así es. Una vez cuando voy a retirar estos, o sea, voy a cobrar, voy a retirar, recién van a aparecer el pens de hace instante cuando estaba ganando, por momento, y hace 7 días cuando estaba ganando, y el día de ayer cuando ya, y del mes también, ¿no? O sea, total suma, ¿no? Tengo que cobrar 1600. Como podrán ver, tengo para retirar aquí 1639 soles. Así es, vamos a regresar más aquí. Y como podrán ver, ya me han depositado mi cuenta bancaria, Luego ahora tenemos que ir a donde, aquí donde dice pagos, hacer clic en ahí. Información de pagos, vamos ahí. Cuenta de pagos, ahora sí. Lista está mi ganancia, 1639. Ya estoy ganando ya más. Bueno, a ti te estoy ganando ya mediante AdSense 1639 soles. Este piloto de donde estarán viendo, me estarán diciendo, no es que me paga aquí, claro, aquí te paga el Google AdSense cuando eres youtubers, ¿no? Especialmente este video está dedicado para los youtubers que ya están cobrando, a punto de cobrar, si eres un youtuber a punto de cobrar estas primeras vez que estás, ¿no? Yo que en este momento voy a cobrar mi primera vez, ¿no? Mi primer pago de YouTube. ¿Cómo podemos confirmar estarán diciendo? ¿Cómo puedes saber si ya? Bueno, en este momento, en el siguiente momento vamos a enseñar cómo ya. ¿No? Lo próximo, que transacciones. Que esto es muy importante, transacciones. Ver transacciones. Aquí está, cuando está aquí, vamos aquí el detalle, todo donde dice 21 y 22 de mayo, saldo final. Ahí está. Este es, a ver qué día me enviaron aquí. Fecha de inscripciones, importe bien, 18 de mayo, pago automático pendiente, corriente, así es mi cuenta de CCI, así es, a mi cuenta de CCI me depositaron, así es. Recuerda en este momento, ¿a dónde te pueden, depositar? Tienes que tener
una cuenta bancaria, claro que sí, una cuenta bancaria. Así en esa cuenta bancaria te debes poner, bueno, en ese momento estoy trabajando en Banco de la Nación. Así es, ya tengo. Entonces tienes una tarjeta Visa, ¿no? Por un momento no quizás otra tarjeta Visa, pero no sé, no tengo experiencia con sus tarjetas, ¿no? Pero actualmente yo utilizo tarjeta Visa, ¿no? Y cuando vas a registrarte a banco, tienes que registrarte, ¿no? ¿No? Abrir una cuenta bancaria y te dan, ¿no?, una tarjeta, en este caso, y número de tarjeta Visa te dan, y también tienes que pedir que es número CCI. ¿Para qué es código? Ese número, o sea, aparte es número de tarjeta, y otra cosa es cuenta bancaria, y otra es cuenta CCI. ¿Para qué CCI? Para que te deposite el dinero real de YouTube. Así es, para que puedes cobrar, ¿no? Este canto ya tengo, ¿no? Aquí, como podrán ver, el día 18, ¿no? Pago automático pendiente corriente. Este es, ¿no? La última, 18 de mayo 2016, pago automático pendiente corriente, cuenta corriente por 1547. Ahí estamos, ¿no? 1547.50 céntimos. Pero como ven, si nos puede ver, ya tenemos más de 600, de que seguimos ganando, pero a nosotros solo nos depositaron 1547. O sea que me estarán preguntándome, ¿por qué no aparece aquí 1600? Porque AdSense deposita cada... a ver, en este caso, creo que normalmente en otras partes a otros youtubers le paga cada 21 a 26 del mes, ¿no? En este caso me ha depositado que es 18, ¿no? O sea que en mi caso no vamos a ver, esto es mi pago, ¿no? En el siguiente no sé si me van a pagar un 18 de un mes. Ahorita estamos en mes de mayo. Ahora viene ya junio, julio, agosto. No sé si nos va a depositar un 18 de un mes. 18 de junio puede ser. Quizás nos pueden depositar. O sea, no siempre te depositan 18 de cada mes. Puede depositarte 20 o 26, 27 de un mes, ¿no? De cada mes te pueden depositar, pero en mi caso 18, ¿no? Antes de eso tenía retención. Aquí dice retención de impuestos, ¿no? A su madre nos quitaron. Aquí estos, ¿no? Menos 20 soles. Así es. A su madre. Aquí está. Antes de eso. O sea que una vez cuando te depositen, ¿no? Muy importante, ¿no? Digamos, creo que antes yo tenía aquí bien claro. O sea que una vez cuando te depositaron, te cobran 20 soles. Como estás en Perú, 20 soles me cobraron, ¿no? Si no hubieran cobrado, a ti tendría 1567. Actualmente hubiera tenido 1567. Pero como el comisión nomás han cobrado 20 soles nada más, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, claro que sí. 1567. Esto hubiera tenido si es que no hubieran cobrado el comisión, pero que me han cobrado, me han bajado menos 20 soles. Entonces ya pues estoy de acuerdo, claro que sí. Eso hay que debes fijarte nada más. El resto nada que ver, no es el resto nada que ver. Esto es lo último, tienes que ver lo último, esto, ¿no? Claro que sí, bueno. Y en este caso yo me imaginé, ¿no? En ese momento, o sea, bueno, vamos a ir a mi cuenta bancaria, a la cuenta bancaria, ¿no? Que es en mi caso yo trabajo con que es Banco de la Nación. Aquí tengo aplicación de Banco de la Nación. Banco de la Nación, pero Banco Móvil BCP. Pero en este caso yo trabajo que Banco de la Nación. Así es, entramos aquí. Como podrán ver, hemos entrado aquí. Como podrán ver, tengo... Ya me depositaron ya. Aparte extra más, claro que sí, así es. Aquí tengo más, me aparece. Mi cuenta de ahorro. Ese es eso. Claro que sí. Si no te llega así, digamos, quizás en digamos, en tu cuenta bancaria, no sé cuánto de saldo tenías guardado, depositado, ahorrado, solo eso no demuestra. Entonces tienes que acercarte a la Banco de Nación, nada más, ¿no? Y hay verificar, ¿no? Si te han depositado o no, ¿no? Te han pasado o no. Pero si en este caso te llegó así, ¿qué es lo que tú debes hacer? Pues forma de cobrar, no siempre tienes que acercarte al banco. Puedes cobrar en el agente Visa o agente BCP, no es como se dice ahí.
si trabajas con Visa, entonces tienes que acercarte a agente Visa y puedes cobrar de eso. Tienes esos cajeros automáticos que debes cobrar, ¿no? En las ventanillas, claro que sí, así es, esos cajeros automáticos de cobrar, ¿sí o no? Hay. Otra forma sería entrar al Banco de la Nación. Ahí pues cobrar, tienes tres opciones, ¿no? Como ahora estamos en, ya sabes, ¿no? Con esta pandemia, pues no se puede entrar al Banco de la Nación. Te piden o sea, tus vacunas, un tarjeta de vacunación, te piden, ¿no? Si tienes dosis completas o no. Entonces pues es complicado de entrar y cobrar tus ganancias. Entonces yo te recomiendo, hay otros, cajero automático, otro sería agentes. Ahí puedes, agentes Visa o BCB, ahí puedes acercarte y vas a cobrar de ahí sin ningún problema. Llevas tu DNI, tu tarjeta Visa, listo, cobrando. Pero nosotros así hemos acercado. ¿Quieres saber en qué forma vamos a cobrar si hemos entrado a Banco de la Nación o al cajero automático o quizás a un agente? Pues vamos a ver el siguiente video. Quédate y vamos a ver, ¿eh? Así es, vamos a salir, ya estamos saliendo. Como podrán, hemos salido ya a esto, ¿no? A cobrar o a retirar, ¿no? Vamos a ver, ahorita nos encontramos en la plaza de armas, ya. Vamos a ver en el siguiente momento, ¿eh? Bueno, como podrán ver, el Banco de la Nación está cerrado, ¿verdad? Claro que sí, como podrán ver, mira, pues no hay nadie atiendan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, ahí tenemos ahora dos opciones: acercar a cajero automático. También hay otra opción que es acercarse a la gente. Como podrán ver, ya hemos acercado. Aquí estamos, vamos a empezar aquí a cobrar. Y aquí estamos en cajero, vamos a, así que hemos ido, hemos acercado. Imaginé yo iba a ir a Banco de la Nación, ¿no? Pero como es domingo, aquí en Ayaviria, en Melgar Puno, pues estaba cerrado el banco, no atiende, ¿no? Entonces nos fuimos a cajero automático, ya nos hemos retirado. ¿Cómo podrán ver? Sorpresa, mira, vamos a ver. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? ¿Cómo podrán ver? Mira, harto es lo que queríamos tomar, no, unos, ya no, imagínense en cuánto tengo, ¿no? Aquí también. Bueno, así me paga YouTube, de verdad, jamás imaginen que yo te pagaría. Imagínense cuándo me ha pagado YouTube. Hoy día, solo hoy día, por hacer videos, ¿no? Bueno, ¿cómo podrán ver? Aquí también no estoy mintiendo, no que me presté todo, no, miren, en serio, verdad, nomás, no es falso, ¿ah? Mira, como dije, mira, como podrán ver, no es falso, ¿eh? Aquí también tengo, así es, no sé si me podrán ver, aquí está, es en serio, he cobrado, en serio, nada de el fecha, aquí está 22, o sea, como podrán ver fecha, también como podrán ver, vamos a ver cámara, del otro lado, eso no sé si me podrán ver aquí. Es realmente, ¿no? Yo jamás imaginé, de verdad jamás imaginé que pagaría así, de verdad, YouTube, nunca. Pues no sé cuántos años ha pasado. Bueno, y en serio, de verdad, muchísimas gracias, ¿no? Personas que, bueno, primero agradecer a YouTube, al Google AdSense por generar ingresos, ¿no? Yo jamás en toda mi vida pensé que cobraría, ¿no? De verdad jamás, de verdad, nunca. En toda mi vida cuando crecí jamás imaginé que ser youtuber, ¿no? Y generar ingresos, nunca más. Pues
de verdad años, ¿no? Bueno, cuento mi primera experiencia, abrí un cuenta hace 5 años que estaba en YouTube. 5 años, amigo. Me costó mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Pero al final valió la pena. Porque estar en esta plataforma que es YouTube no es fácil. Para mí nunca fue. Cuando abrí tenía muchas caídas. Muchos caminos difíciles, sin edición, todo, ¿no? Y en paso me afecta más en los comentarios. Y cada vez cuando grababa video, pues era difícil para mí. Tenía aparte trabajo como trabajo físico. Era difícil para mí. De verdad no podía, tener frustración, nada. Pues me frustraba. Como no tiene muchas visitas, no tiene muchos suscriptores. Lo que más me afecta es que no puede llegar a cumplir esas 4000 horas de reproducciones. Luego conseguir 1000 suscriptores. Lo que más me afecta es una vez cuando todo cumplí y entra monetización, pues me frustró más. Ya me imaginé que un mes aprobaría, pero sí, un mes llegó y pues llegó otro tipo de noticias. O sea que no me aprobaron porque me decía que tu contenido está reutilizado, que no son tus videos, tienes que utilizar otras cosas, un montón de cosas, de verdad. Otra vez tengo que editar mis videos, algunos videos tengo que eliminar, casi todo eliminar, ¿no? Otra vez, esas 4000 suscripciones bajó abajo y otra vez tengo que subir. Ay, Dios mío, ya no podía más. ¿Qué es lo que estaba haciendo mal? ¿Qué es lo que hice mal para esto? De verdad mucho. Luego pasó otra vez años, con meses y pues llegó, ya no queda en ahí, sino que era otro, no mandar el documento de fiscal, de verdad, o sea, solicitar que es de verdad, o sea, registrarte con tu número de DNI, tu dirección correcta, tu correo electrónico, tu nombre completo, tu DNI y enviar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero otra vez, ¿no? Otra vez tardé. ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses más? Y ya, pues ya no podía más. Frustración, pero no me quedé rendido ahí. Seguir luchar, siguiendo ahí, esforzándome, dedicándome ahí, ¿no? Con toda fuerza, entusiasmo, esas cosas, ¿no? No quedarme bajo. Este trabajo no es para mí. Nunca decía, sigue intentando lo que pasa, estoy intentando más. Y poco a poco algunas cosas mejoraban, ¿no? Y pues logré hasta ahorita, pero con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Muchas cosas ocurrían, muchas cosas de verdad. Hablaré muchas cosas, pero les voy a dejar hasta ahí. De verdad me contaría, pero un día voy a hacer transmisión vivo, les voy a contar todo, ¿no? Pero al final logré. Con tanto sacrificio, hice un sacrificio de verdad. Muchísimas gracias, nos vemos por acá. Que tengan un bonito día, bonita noche. De verdad, muy agradecido. Bueno, por fin YouTube, soy el único youtuber que ya no sé cómo será. Bueno, nos vemos, chao, cuídense,